Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Damos gracias al Señor en esta tarde que nos ha dado para estar juntos, compartiendo tiempo en el que hemos estado alabándole a Él, también compartiendo tiempo de oración, así como hemos estado compartiendo los testimonios. Llegado este momento vamos a estar
compartiendo de la palabra de Dios. Si tiene su Biblia, le invito a abrir su Biblia conmigo en el Evangelio de Marcos, capítulo 5. Evangelio de Marcos, capítulo 5. Vamos a dar juntos lectura desde el verso 21 en adelante. Una vez hallado el texto bíblico, si dice amén, entenderé que puedo leer. Y vamos a dar lectura y lo haremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y la seguía una gran multitud y la apretujaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, había sufrido mucho de muchos médicos y gastaba todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién te ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Pero Jesús, que oyó que decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo, Juan, hermano de Jacobo, y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? Y la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Hasta aquí hemos leído entonces la Escritura, y mientras leía este pasaje de la Biblia pensaba en Jairo, ¿no? ¿Cuántos sentimientos encontrados habrá tenido Jairo? Primeramente por el apremio que tenía en que Jesús llegara a su casa, y gran multitud le seguía y se agolpaba, y de repente Jesús se para y dice: ¿quién me ha tocado? Y hasta los mismos discípulos dicen: ¿cómo haces esta pregunta? La multitud te aprieta y dice: ¿quién te ha tocado? Y él se detuvo mirando a su alrededor para ver quién era que le había tocado, porque él sabía que de sí había salido poder.
Y ahí aparece entonces en escena la mujer del flujo de sangre, lo cual padecía mucho no solamente por la debilidad física que esto le ocasionaba, sino por la discriminación, ya que una mujer con flujo de sangre en esa cultura era discriminada en el sentido de que la ley la relegaba a que se tenía que apartar y que cualquiera que tuviera contacto con ella quedaba contaminado. Y era algo de lo cual los hombres de aquel tiempo, especialmente los que oficiaban dentro de los servicios religiosos, tenían mucho cuidado porque le demandaba cambiarse las vestiduras, lavarse en el rito de la purificación para poder quedar nuevamente limpios, para poder seguir oficiando en los ritos religiosos. Así que cuando esta mujer habla y da testimonio, cuánto mayor dificultad tendría Jairo, ¿no? Criado y oficiando dentro de esa cultura, en el sentido de que contaminó al maestro, tocándole. Cuando yo tengo el apremio porque él llegue y esté poniendo sus manos para que mi hija sea sana. Ahora, a causa de que ha quedado contaminado, no va a poder ir, sino que va a tener que ir y lavarse conforme al rito de la purificación, lo cual va a demandar mucho más. Entonces, ¿cómo empezaría a trabajar en él toda clase de sentimientos y de pensamientos que iban haciendo que lo que para él era una necesidad, que su hija fuera sana, cada vez estuviera más distante la posibilidad de ese milagro? Sin embargo, Jesús estaba allí e iba caminando en dirección hacia la necesidad, hacia la casa del principal de la sinagoga, hacia la casa de Jairo. Y él no iba preocupado por los detalles de la dificultad que tenía Jairo, sino que él iba atendiendo a las necesidades de todos, especialmente las de los que son de la fe, como el caso de esta mujer, que a pesar de entendiendo lo que implicaba poder tocar el manto de un hombre religioso, se aventuró a tocarlo porque en su corazón subió el pensamiento que si tocaba tan solo el borde de su manto, algo que pasaría desapercibido más entre una gran multitud, pero ella, por tocar el borde del manto que utilizaba el hombre de Dios para orar, ella iba a recibir el poder de Dios para ser sana. Nunca antes se había oído, pero bueno, ella le subió ese pensamiento a su corazón, de que si tocaba el borde del manto del hombre de Dios podía ser sana. Y Jesús se detuvo para atender la necesidad de esta mujer de fe, porque vio que poder salió de él. No que Jesús le dio la palabra, no que Jesús puso las manos, no que Jesús la miró con compasión y le dijo: ven mujer, sé cuál es tu necesidad, necesitas ser liberada. Como el caso, por ejemplo, de la mujer encorvada que hacía 18 años que caminaba en esa posición y era día de reposo y Jesús la llamó para que fuera sana y se escandalizaron porque hacía milagros en día de reposo y no glorificaron a Dios de que una mujer que padecía hacía 18 años de esa postura que le llevaba a estar incómoda, dolorida, fuera libertada. No glorificaron a Dios por ello. Pero Jesús, no preocupado por la necesidad, sino atendiendo a los que eran de la fe, se detuvo para ministrar la vida de esta mujer que tenía el flujo de sangre. Y los pensamientos empezaron a llegar a Jairo. Bueno, ahora está bien, la mujer recibió el milagro, pero para que él pueda seguir oficiando conforme al rito, tiene que purificarse. Tiene que lavar sus vestiduras, cambiárselas, ir en busca de las tinajas del agua para la purificación, lavarse en ellas para poder continuar en el oficio. Así que esto le va a llevar a que aún se tenga que demorar mucho más.
porque cómo él podrá continuar de esta manera. Y no obstante eso, llegan de su casa noticias. Ya no lo molestes más, tu hija ya ha muerto. Déjalo tranquilo al maestro, tu hija ya ha muerto. Y Jesús, sabiendo lo que decían, dijo, la niña no está muerta, sino que duerme. Y continuó en dirección hacia la casa de Jairo. Cuando llega a la casa de Jairo, gran alboroto. La gente lamentaba, lloraba de que una niña de 12 años, su vida se viera interrumpida a causa de una enfermedad de muerte. Y llega Jesús apartando a 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo, Juan, el hermano de Jacobo, y a nadie más dejó ingresar con él, sino solamente al padre y a la madre. Y entrando en la recámara donde la niña yacía muerta, le dice la palabra, Talita Cumi, que traducido quiere decir, niña, a ti te digo, levántate. Y al instante la niña se levantó. Y la Biblia nos dice, ¿no?, que la niña era de 12 años de edad. Amén. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él le mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Así también nosotros, cuando estamos esperando de la intervención de Dios y vamos en ese proceso, entre tanto que llega el milagro, entre tanto que alcanzamos la bendición de Dios, se empiezan a cruzar toda clase de ideas, toda clase de pensamientos, toda clase de cálculos. Semanas pasadas compartíamos aquí una palabra de exhortación, una palabra que nos impulsaba a ir hacia adelante. Creo que hace ya 2 semanas atrás compartimos esa enseñanza, ¿no? Esa palabra. No mires el viento, ni mires la lluvia, y este valle se llenará de agua. ¿Cuánto aliento trae esa palabra? ¿Por qué? Porque la tendencia es que si va a venir agua, empecemos a buscar las nubes. Si va a venir agua, miremos al viento a ver si las nubes empiezan a correr en esta dirección. Pero Dios le había hablado por el profeta, no mires el viento, ni mire la nube, que este valle se va a llenar de agua y poca cosa es para Dios. El agua empezó a correr en dirección hacia el valle. La bendición los alcanzó a esos 3 reyes que pensaban que perecían en ese desierto, mas Dios cambió su destino. Así también tenemos nosotros la tendencia, y sobre todo si las situaciones se van complicando, como para Jairo, ¿no? La multitud que lo apretaba, y de repente, ¿por qué esta mujer que tenía flujo de sangre tuvo que tocar el vestido? Y habiendo tocado el vestido, ¿por qué Jesús no siguió de largo y dejó pasar por alto esto? Siendo que el que tocara en su vestido era algo común, porque la gente lo apretaba. Pero tuvo que descubrirse el hecho de que quedó contaminado, conforme al rito, quedó contaminado al permitir que una mujer con flujo de sangre le tocara. Esto le va a tener que llevar a que tiene que ir, cambiar sus vestiduras, tiene que lavarse conforme al rito de la purificación. Y mi hija está muriéndose. Y necesito que Jesús llegue para intervenir, para detener, para poner su mano y que ella pueda ser salva. La situación ni siquiera la buscaba Jairo, pero se le agolpaban los problemas y las malas noticias, una tras otra. No conforme a que era detenido en el camino y cada vez más comprometido el que Jesús pudiera llegar a tiempo, llegaron las noticias que su hija ya había muerto. Para él ya no había más esperanza, pues por aquello que estaba pidiendo que su hija fuera salva, ahora venía la noticia que había muerto. Sin embargo, la esperanza es Cristo, ¿no es cierto? ¿Podemos decir la esperanza es Cristo? Amén, así es, nuestra esperanza es Cristo. Y Él es la resurrección y Él es la vida. Y Dios le dio, así como Dios tiene poder de dar vida, le dio al Hijo el tener ese mismo poder y dar vida.
y llegará la hora, y la hora es, en que los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre y vivirán. Entonces, ¿para Jesús era una dificultad que la niña hubiera muerto? No lo era. ¿Por qué? Porque Él es la resurrección y la vida. Porque así como el Padre tiene poder de dar vida, le dio poder al Hijo de dar vida también. Y llegará la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre y vivirán. Y así entonces que cuando llegó a la casa y había gran alboroto, mandó que ninguno entrara con él, sino salvo Pedro, Jacobo, Juan, el hermano de Jacobo, el padre y la madre. Y viendo a la niña yaciendo en su cama muerta, le dijo Talita Cumi, el que traducido quiere decir, niña, a ti te digo, levántate. Y se levantó y caminó, pues tenía 12 años. Y mandó a que nadie le dijeran lo que había acontecido, sino que tan solo le dieran de comer. Y esto llevó a que mucha gente se enterara, y aún quedó registrado por los evangelios, para que hoy nosotros también podamos mirar esto y podamos confortarnos, podamos animarnos, entendiendo de que el enemigo más acérrimo, el enemigo más poderoso para el hombre es la muerte, pero ese enemigo ya ha sido vencido, pues Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Entonces nosotros podemos mirar, hermano, que el enemigo más poderoso del hombre es la muerte, pero Jesús lo venció en la cruz del Calvario, y no solamente lo venció resucitando entre los muertos, sino diciendo que todo aquel que en Él creyere, aunque esté muerto, vivirá, y si vive, vivirá para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces podemos mirar, hermano amado, que la muerte que entró por un hombre, por Adán, por no haber guardado la palabra de Dios en su corazón, para haber oído la voz de su mujer. La muerte que entró por un hombre, así lo describe la Biblia, así como la muerte entró por un hombre, pasó a todos los hombres por cuanto que todos hemos pecado. Así como la muerte entró por un hombre, también entró la justificación de vida por un hombre, Jesucristo. Amén. Así como la muerte entró por un hombre, también entró la justificación de vida por un hombre, Jesucristo. Así como en Adán todos han muerto, en Cristo Jesús todos somos vivificados. Porque Adán era alma viviente, más Cristo espíritu vivificante. Y hoy nosotros podemos celebrar la resurrección y la vida. Esta semana es una semana en la que se conmemora y se celebra la Pascua, que es el proceso en el cual el Señor entró por toda la humanidad. Hoy especialmente se desplegaron delante del Señor mantos y palmas y hubo gran algarabía, pero pasados los días y antes de finalizar la semana, los mismos que dijeron Hosana el que viene en el nombre del Señor, pidieron crucifícales, crucifícales. Entonces podemos ver cómo de un escenario cambió a otro, ¿no? Pero nunca Jesús se vio movido de su manera de orar ni de su manera de pensar. ¿Por qué? Porque es Dios. Y Dios no cambia, no tiene sombra ni variación de sombra. Por eso, volviendo a la narración que hoy compartíamos, aunque la situación iba paso a paso, que mientras iban camino a la casa de Jairo, complicándose, la situación parecía que cada vez se hacía más difícil. Las dificultades cada vez eran más grandes para que Jesús llegara y pusiera su mano y la niña fuera salva. Y hasta que llegó la noticia, la niña ha muerto, déjalo, ya no lo molestes más al maestro, pues ya no hay más esperanza. Pero Jesús siguió caminando, ¿por qué? Porque Él sabía lo que iba a hacer, sabía el poder que tenía. Y aunque la niña
daba toda la impresión de estar muerta para todos. Para él no es que estaba muerta, sino que dormía, porque él tenía el poder para despertarla. Entonces nosotros podemos ser movidos de nuestra manera de pensar, nosotros podemos tambalear, podemos ir a los tumbos, podemos flaquear, podemos bajar los brazos, pero en Dios no hay sombra ni variación de sombra. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él no cambia. Por eso es que a Él nada lo amedrenta, nada lo preocupa. Hoy leíamos en la palabra cuando compartíamos sobre el joven rico y Jesús exponiendo de la gran dificultad que tenía los que ponían su confianza en las riquezas de este mundo para entrar al reino de los cielos. Los discípulos dijeron: entonces, ¿quién va a ser salvo? Porque ¿quién no tiene la esperanza y la confianza en las riquezas? ¿Quién en este mundo no piensa que si prospera, si alcanza cierto bienestar económico, su vida y su pasar va a ser mucho mejor? Los únicos que saben quiénes son que no piensan de esa manera, los que ya han alcanzado las riquezas. Los que ya han alcanzado la riqueza no están pensando: que ahora tengo riqueza, voy a estar mucho mejor. Y el que piensa de esa manera es un insensato. Más Jesús también se refirió a ello, diciendo acerca de un hombre que tenía muchas riquezas y dijo: ¿qué haré? ¿Dónde guardaré todo esto? Ya sé, haré que mis graneros sean más grandes. Y cuando hubo construido granero y lo hubo llenado todo, dijo: ahora, alma mía, puedes descansar, pues tienes bienes para muchos años. Y le dijo la voz: oh, hombre, eres insensato, hoy viene la muerte por ti, ¿para quién será todo esto? Ninguno que alcanzó mucha riqueza en este mundo sabe que eso es el bienestar y eso es el buen pasar. ¿Por qué? Porque a pesar de que tiene mucho, no está conforme, ¿no? Y por eso es que muchas personas que acumularon riquezas ya no van detrás de la riqueza, sino del poder que esas riquezas le ofrecen. Querer dominar, querer gobernar. Pero no es el tema. Nosotros miramos, hermano amado, que en Dios no hay sombra ni variación de sombra, que Él no tiene mudanza, no cambia. Y a pesar que las cosas se van empeorando y pareciera que todo se complica, si Jesús sigue caminando a nuestro lado, si Jesús sigue caminando con nosotros, cuando Jesús interviene, Él es el que da la salida, Él es el que da la respuesta, Él es el que transforma todo. Por eso, hermana querida y hermano querido, que nosotros podamos seguir confiando en el Señor. Los discípulos dijeron: entonces, ¿quién puede ser salvo? Jesús dijo: lo que es imposible para el hombre, posible es para Dios. Y culminó la frase diciendo: pues para Dios todas las cosas le son posibles. Pues para Dios todas las cosas le son posibles. Si nosotros podemos guardar esa palabra en nuestro corazón, a pesar de las dificultades, y que nos veamos tentados a mirar el viento y mirar las nubes, a ver por dónde va a venir el agua, dónde va a venir el socorro para nuestras vidas, a pesar que se vayan agolpando los problemas y las dificultades y paso a paso vamos viendo como que todo se va complicando más, si nosotros guardamos la palabra del Señor, que dice que para Dios todas las cosas son posibles, y Jesús sigue caminando con nosotros, y por cierto que así es, porque Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida y hasta el fin del mundo. Podemos confiar que a pesar de que se vaya dificultando paso a paso lo que es imposible para el hombre, para Dios todas las cosas le son posibles. Por eso es que Él no se mueve de su manera de orar ni de su manera de pensar. Por eso es que no hay en Él sombra ni variación de sombra. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Así que alentémonos en nuestro corazón
Y si usted está caminando buscando que la bendición de Dios llegue a su vida y se ve tentado en mirar el viento, en que la lluvia, cuándo llegará, o los problemas se van incrementando cada vez más y todo es para desalentarle y todo es para que pierda el ánimo o pierda la confianza en el Señor, tenga puestos los ojos en el Señor, en el autor y en el consumador de la fe, entendiendo que para Él todas las cosas son posibles. Y si Él sigue caminando con nosotros, que por cierto así es, Él no se mueve ni se inquieta por las situaciones que a nosotros nos mueven, nos inquietan y nos preocupan, dejando en Él toda situación para que Él sea quien sea glorificado en nuestras vidas, para que podamos dar alabanza a su nombre y así glorificarle a Dios. Amén. Hasta aquí entonces vamos a compartir la palabra del Señor. Le invito para estar de pie, vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, en la cual ha venido a nosotros en el poder, en la potencia del Espíritu Santo, iluminándonos los ojos del entendimiento, dándonos así la comprensión del valor que tiene, Señor, saber que tú vas caminando a nuestro lado y de poder llegar a entender que lo que es imposible para el hombre, para ti no es posible, no es imposible, pues todas las cosas para ti son posibles, Señor. Por eso te damos gracias, Padre, porque por medio de tu palabra tú nos animas, nos confortas y nos alientas para seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,